Saludos cordiales, mi nombre es Abigail Vázquez. Sean bienvenidos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, de la Cátedra de Organismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, bajo la tutoría del Dr. Guillermo Rosero. Empezaremos con una breve introducción. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos consta de dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos tienen la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los procesos contraídos por los Estados partes en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Con respecto a su creación, definición y objetivo, tenemos que a partir del año de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a crear relatorías temáticas, con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentren especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. La finalidad de crear una relatoría temática es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en este tema. Mandatos y funciones de los mandatos. Los mandatos de los procedimientos especiales por lo general encomiendan a los titulares de dichos mandatos a examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre las situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos, conocidos como mandatos por país, o sobre los principales problemas de violaciones de derechos humanos a nivel mundial, conocidos como mandatos temáticos. Estos mandatos de los procedimientos especiales son establecidos y definidos por la resolución. Los procedimientos especiales se refieren a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer frente a situaciones concretas en países concretos y a cuestiones temáticas en todo el mundo. Con respecto a las funciones de los mandatos, se tiene que los titulares de los mandatos también realizan visitas a los países, con el propósito de investigar la situación de derechos humanos a nivel nacional. Los titulares de los mandatos envían por lo general una carta al gobierno en cuestión solicitando una visita, y si éste está de acuerdo, les cursa la invitación correspondiente. Algunos países han cursado invitaciones permanentes, lo que significa que en principio están dispuestos a aceptar automáticamente las solicitudes de cualquiera de los titulares de los mandatos. Dentro de la composición e integrantes, tenemos que los procedimientos especiales pueden estar integrados por una persona denominada relator especial o por un grupo de trabajo compuesto por lo general de 5 miembros. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales cumplen su función a título personal y no reciben sueldo ni ninguna otra retribución financiera por su labor, ya que el carácter independiente de los titulares de mandatos es fundamental para que puedan desempeñar sus funciones y su trabajo con total imparcialidad. Actualmente, el relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad es el comisionado James Caballaro, que fue elegido el 30 de enero del 2014. Este ciudadano es estadounidense y fue elegido en el 43º periodo de sesiones de la Asamblea. Dentro de las funciones de la relatoría tenemos informarse sobre la situación de todo tipo de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión en los Estados miembros, por cualquier fuente fidedigna de información, independientemente de la edad, sexo o condición de encarcelamiento o privación de libertad. 2. Realizar visitas a los Estados miembros de la organización con el objeto de recopilar información o solicitarla de las autoridades del Estado respecto de toda persona privada de la libertad y sobre sus condiciones carcelarias. 3. Visitar lugares de detención o centros de privación de libertad de menores de edad, aún sin previo aviso a las autoridades carcelarias. Entrevistar libre y privadamente a personas detenidas y en prisión o a funcionarios y autoridades carcelarias. 4. Preparar para la Comisión informes sobre la situación carcelaria en un centro de detención en particular, en un país o a nivel regional. 5. Emitir recomendaciones a los estados sobre las condiciones de detención o encarcelamiento y darle seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones. Como otra de las funciones principales está realizar actividades de promoción y educación en materia de derechos humanos aplicable a las personas privadas de la libertad, con énfasis en la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas detenidas y sus familias.
Promover acciones o llamamientos urgentes a los estados en caso de gravedad respecto a las personas detenidas, en orden que se cumplan sus obligaciones internacionales en este. Procedemos con las denuncias. En lo que se refiere a sus actividades, la mayoría de los procedimientos especiales reciben información sobre denuncias concretas de violaciones de derechos humanos y hacen llamamientos urgentes o envían cartas de denuncia a los gobiernos para solicitar aclaraciones. Antes de presentar una denuncia por violación de derechos humanos, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones y observaciones. Primero, el agotamiento de los recursos judiciales internos. Antes de presentar una denuncia por violación de derechos humanos ante cualquier instancia de la ONU, se exige como regla general el agotamiento de recursos judiciales internos establecidos en el estado en el que se haya producido la presunta violación de derechos humanos que se pretende denunciar. No obstante lo anterior, debe señalarse que, en determinados casos y en determinadas circunstancias, es posible acudir ante instancias internacionales sin haber agotado los recursos judiciales internos, pudiendo citarse entre otras las siguientes excepciones, como tortura o gravedad de la persona privada de la libertad. 2. Posible acceso a la justicia. La presentación de denuncias de posibles violaciones de derechos humanos ante la ONU no exige la intervención de abogados, con frecuencia de violaciones de derechos humanos y para la actuación ante determinados mecanismos internacionales. Quienes carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar los costes de un proceso judicial deben informarse sobre los mecanismos establecidos en su país para litigar gratuitamente. 3. Elección del mecanismo de denuncia a utilizar. Una vez agotada la vía interna, agotando todos los recursos procedentes en dicha vía, o si nos encontramos en uno de estos casos excepcionales en los que no se exige el agotamiento de los recursos internos, hay que decidir a qué mecanismo internacional acudir. Primero, debemos determinar los mecanismos de denuncia aplicables. Deben estudiarse cuáles son los mecanismos de denuncia realmente aplicables o disponibles en cada caso. Y segundo, elección del mecanismo a utilizar entre los disponibles. Cada uno de los disponibles mecanismos de denuncia e intervención en materia de derechos humanos tiene sus ventajas y desventajas, por lo que resulta necesario informarse sobre ventajas e inconvenientes que ofrecen diferentes mecanismos susceptibles de ser utilizados en cada caso. A continuación se muestra un cuestionario de consulta con motivo del informe temático sobre prisión preventiva. Como introducción tenemos que la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad elaborará en el curso de los próximos meses un estudio acerca de la situación de los derechos humanos de las personas detenidas en prisión preventiva en la región. El objeto fundamental de este estudio es formular recomendaciones a los estados que sirvan de guía sobre las líneas de acción que estén de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Deben seguirse para la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. La información recibida a través de este cuestionario servirá como una de las fuentes para la elaboración del referido informe. Este cuestionario cuenta con 5 partes específicas. Primero, un marco constitucional y legal de la detención preventiva, casos en los que procede la prisión preventiva durante el proceso penal, requisitos legales para su procedencia, en qué momento procesal se puede aplicar. A este respecto, especificar si la ley establece límites con respecto a su prolongación. 2. El porcentaje de la población recluta total que se halla en régimen de detención preventiva. Con respecto a este punto, especificar el porcentaje de la población reclusa que cuenta con sentencia de primera instancia y el que ya tiene sentencia firme. Además, agregar estadísticas desagregadas por sexo y por tipo de delito. 3. Si el Estado cuenta con estadísticas o base de datos que contengan información procesal actualizada de las personas privadas o en prisión preventiva, debe exigir estas bases de datos e indicar cuáles son las autoridades que tienen acceso a ellos. 4. Indicar las medidas alternativas a la detención preventiva y las cifras en relación con su aplicación. 5. Indicar si la política criminal del Estado incluye alguna consideración relativa a niveles de aplicación de la detención preventiva y a los efectos que el uso de esta medida produce en el sistema penitenciario, así como toda información adicional que considere pertinente respecto a la aplicación de la prisión preventiva en su jurisdicción, incluidas las buenas prácticas que se hayan implementado.
Como siguiente tenemos la presentación de las respuestas del cuestionario. Las respuestas enviadas por agentes de la sociedad civil deberán incluir la siguiente información: nombre, profesión o ocupación, posición, organización y dirección, además teléfono, fax opcional y correo electrónico. El cuerpo del memorial de respuestas no debe exceder de las 30 páginas a espacio sencillo. Sin embargo, es libre de la presentación de apéndices y anexos. Además, nos señala que no es necesario enviar el memorial de respuestas y sus posibles anexos por correo convencional. Todos los materiales pueden enviarse por correo electrónico. Y para cualquier consulta o aclaración, nos dejan un correo como referencia. Con lo que podemos concluir es que somos una nueva generación con la oportunidad de aprender, conocer e informarnos y teniendo la capacidad de ser portavoces de los derechos humanos para crear una sociedad distinta, lo que nos lleva a una gran responsabilidad como futuros profesionales. En cuanto a lo que puedo concluir, que si los derechos humanos son innatos a una persona, por lo mismo no tienen condición alguna para ejercerlos, salvo aquellas excepciones que la ley dicta. Por lo tanto, las personas privadas de la libertad también tienen el derecho a ser tratadas con dignidad y sobre todo con el derecho a la rehabilitación y la reinserción social, para no tratar solo de acabar con la pena de libertad, sino para formar nuevos ciudadanos dispuestos al cambio positivo para un país. A continuación te dejo las referencias sobre el tema mencionado y si te gustó el video dale like y compartir. No te olvides de visitar nuestro canal. Muchas gracias.